Atención a alguien muy importante, que es nada menos que el Papa Francisco, que ha concedido la primera entrevista en español, lo ha hecho al corresponsal del diario La Vanguardia en Oriente Próximo, y quiero que vean algunas de las cosas que ha dicho el Papa Francisco. Yo no voy a saludar a un pueblo y decirle que lo quiero dentro de una lata de sardinas, es decir, aunque sea de vidrio. Creo que para mí eso es un muro. Aunque sea de vidrio, es un muro. Yo no puedo vivir. Ojo, no digo que quien lo hace está mal. Yo digo lo que Dios me pide a mí, lo que puso en mi naturaleza. Por eso, en los países a donde voy, yo les dije, yo firmo lo que quieran. Y he firmado en todos, que me hago responsable. ¿Que me puede pasar algo? Y sí. Pero, seamos realistas, a mi edad no tengo mucho que perder. Claro que no soy ningún iluminado, que no tengo ningún proyecto personal que me traje debajo del brazo, simplemente porque nunca pensé que me iban a dejar acá. Y eso está claro y lo sabe todo el mundo. Me vine con una valija chiquita para volver enseguida. Lo que estoy haciendo es cumplir lo que los cardenales reflexionamos en las que se llama congregaciones generales. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado en la historia? No pensé, pero me gusta cuando uno recuerda a alguien y dicen, era un buen tipo, hizo lo que pudo, no fue tan malo. Con eso me conformo. Bien bonito, ¿no? Era un buen tipo, hizo lo que pudo, no fue tan malo. Está ya con nosotros José Francisco Serrano, decano, se lo anunciaba yo al principio, decano de la Facultad de Humanidades y de Ciencias de Comunicación del CEU. Del CEU. Del CEU. Bienvenido, José Francisco. Muchas gracias. ¿Qué te parece estas palabras del Papa Juan Francisco? Me parece magnífico, pero no solo lo que dice, que también, ¿no? Porque además hace referencia a los Hechos de los Apóstoles, no hay una referencia de Jesucristo pasó haciendo el bien, ¿no? Sino cómo habla el Papa con el lenguaje de la mirada, esa nostalgia con la que ha acompañado sus palabras de cómo quería que le recordaran como un buen tipo. Esa espontaneidad, esa naturalidad, es la forma de entender qué es el cristianismo. Efectivamente, María Teresa Comte, profesora también, ¿dónde las hay? A ver. Yo creo que tiene una gran virtud, tiene muchas, pero tiene una gran virtud, y es explicar con imágenes, cosa que no es nada fácil, explicar con imágenes convicciones, sentimientos y verdades a veces complejas, ¿no? Que no tienen que ver solo con verdades esenciales de la fe, sino también con la traducción de estas verdades en el mundo, ¿no? Él el otro día creo que decía algo así como, a mí suele entenderme todo el mundo, ¿no? Desde la señora que va a la compra hasta el... Bueno, pues sí, le entiende todo el mundo. Lo que pasa es que la carga de profundidad de sus palabras es mucha, ¿no? Si ahora tuviéramos que destripar la entrevista, sobre todo cuando habla bueno, hablaba ¿no? ayer, bueno, los que la vieron ayer y la han leído, ¿no? Sobre la cuestión del pensamiento único, un sistema que desprecia a los débiles. Es decir, que las cosas que dice son muy serias. Sí, la cultura del descarte. Yo la leí el viernes, la entrevista, de principio a fin, y realmente es que es una auténtica carga de profundidad. Es una enmienda a la totalidad a la sociedad actual, donde hay cosas muy buenas, pero esa cultura del descarte, por ejemplo, a mí me parece una gravedad que hay que denunciarla y hay que escuchar las palabras del Papa. Pero, ¿a qué no se imaginan ustedes? José Francisco Serrano ha venido hoy aquí porque acaba de publicar esta biografía, Rouco Varela, el cardenal de la libertad. ¿Por qué el cardenal de la libertad, José Francisco? Bien, es cierto que hay que decir que el título es un título recortado. El título era más amplio, pero las editoriales siempre se preocupan de que quepa en el diseño de la portada. El título exacto sería Rouco Varela, el cardenal de la libertad de la Iglesia. Es decir, una de las grandes preocupaciones del cardenal desde su época de estudios de Alemania, en su configuración intelectual, en su propuesta de renovación del derecho canónico, ha sido que la Iglesia tenga libertad, que los cristianos tengamos libertad para hablar del Evangelio y para facilitar el encuentro de Jesucristo y para sacar las consecuencias de esa evangelización, como por ejemplo defender el de los derechos de los padres a la educación de sus hijos según sus concepciones y todas las consecuencias que se derivan de esto. Y de ahí el título. El subtítulo es Una vida que se desvela, porque no había una biografía autorizada del cardenal Rouco hasta el presente. En todos los años no ha habido nadie que haya escrito un libro, una biografía
autorizada, como dices tú, del cardenal Rouco, y un cardenal que sorprenderá a muchos. Por ejemplo, acabamos de ver al Papa Francisco, la relación estrecha, de amistad podemos decir, del cardenal Rouco y el que era entonces Bergoglio, el que era, cuando le fue a recoger al aeropuerto de Buenos Aires, ¿qué era? ¿Presidente de la conferencia episcopal ahí en Buenos Aires? No, era arzobispo de Buenos Aires. Arzobispo de Buenos Aires. Y además era gran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires y una persona que había avalado y había ayudado mucho a la universidad a la que el cardenal Rouco iba a recibir el doctorado honoris causa. Estamos hablando de la primera semana de Pascua del año 2006. Fíjate. La única visita que el cardenal Rouco hace a América Latina, y mira que le habían invitado veces a dar conferencias episcopales a los obispos de las diversas regiones y países de América Latina, es a Buenos Aires. Quizá por eso de que la madre del cardenal Rouco era argentina y tenía las raíces familiares, los gallegos, las relaciones con Argentina y Buenos Aires. Bueno, allí se presenta el cardenal Rouco con su obispo auxiliar, Monseñor Fidel Herraiz, aterriza el avión a las 3 de la mañana y la primera sorpresa que se lleva el cardenal Rouco es que se encuentra recibiéndole al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. A las 3 de la mañana, hora de allí, que se dice pronto. Efectivamente. Después entablan una relación, cenan varias veces en su casa. A partir de ahí, el cardenal Rouco, que cuenta y narra esa semana, califica de la relación fraterna. Y es más, dice, y añade en el libro, dice, y esa relación fraterna la hemos mantenido posteriormente a base de llamadas telefónicas. También el Papa, el cardenal Bergoglio, llamaba por teléfono al cardenal Rouco antes de ser elegido Papa y también después de ser elegido Papa. Llama muchísima gente, realmente sorprende muchísimo la cercanía que tiene con tantísimas personas. Vamos descubriendo además en este programa que seguimos muy atentamente y realmente vamos descubriendo la cantidad de personas que reciben esa llamada personal del Papa Francisco. Rouco cumplió ya los 75 años, si no recuerdo mal, hace 3, y él presentó su renuncia. Y hay quien dice, no, tal, porque ya tenía que haber dado el paso. Una renuncia que no ha sido aceptada. Bueno, él, preceptivamente, el Código de Derecho invita a los obispos a enviar una carta al Santo Padre y poner su ministerio a disposición, y no ha sido aceptada, quizá porque no sea una prioridad. La verdad es que el cardenal Rouco sigue haciendo lo mismo que hacía, excepto dejar de ser presidente de la Conferencia Episcopal, porque ya no podía haber sido más tiempo presidente de la Conferencia Episcopal. Sigue siendo el arzobispo de Madrid y, por tanto, el párroco de Madrid, y sigue teniendo las actividades de los fines de semana en las parroquias, las visitas pastorales, los encuentros con las personas, sigue programando actividades para el próximo curso. Es decir, la vida ordinaria, en la medida en que está en perfectas facultades físicas y además el cuerpo la aguanta. Él, tú dices, sigue siendo el arzobispo de Madrid, párroco de Madrid, pero él, donde sí que fue coadjutor fue precisamente en Alemania. Es donde estuvo en una parroquia y estuvo trabajando, haciendo ese trabajo de confesión, viendo a todas las personas que estaban en la iglesia en Alemania. Sí, tenemos la imagen del cardenal Rouco de un hombre de cátedra, de universidad, y ciertamente lo era, además de una de las universidades más importantes de la Alemania en aquella época, la Universidad de Múnich, en uno de los institutos más importantes de derecho canónico que existía en todo el mundo. Por cierto, no coincidió con Ratzinger. No, hay gente que dice que sí, pero no, tú lo cuentas muy bien. No, la relación personal con Ratzinger es muy posterior, es casi ya en los últimos años de arzobispo de Santiago y primeros años de arzobispo de Madrid. Y sin embargo, el cardenal Rouco en Alemania lo que se fraguó en la confesión a los niños, porque fue coadjutor de la parroquia de San Edgar y posteriormente de la parroquia de San Rafael, se fraguó en dedicarse por las tardes a confesar a los niños, por las mañanas, a la catequesis, en la pastoral con los jóvenes. Él era conciliario de uno de los grupos en la universidad de jóvenes más dedicados a la pastoral social de paz romana, y les acompañaba a las excursiones en la montaña y subían a esquiar. Es decir, fue su experiencia parroquial que él recuerda casi como el primer amor de párroco, de sacerdote, ¿no? Yo creo que el perfil del cardenal Rouco que yo he pretendido descubrir, este libro tiene una finalidad. ¿Qué le preguntaríamos al cardenal Rouco si una noche le invitáramos a cenar a nuestra casa? Es decir, ¿de qué temas hablaríamos con él? Conocemos su pensamiento, pero quizá no conocemos tanto su vida. Pues este libro lo que ha pretendido es que conozcamos la vida del cardenal Rouco. Bueno, que gran amor, desde luego, sí ha sido también
Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, el Camino de Santiago, pero cuéntanos algún detalle de ese gran amor, Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es su tierra y es algo más que su tierra. Santiago de Compostela es la Jornada Mundial de la Juventud del año 89. Precisamente por la experiencia de pastoral con los jóvenes en la Universidad de Alemania, las prioridades del cardenal Rouco como arzobispo de Santiago eran el trabajo con los jóvenes. La peregrinación funciona muy bien, el acompañar a los jóvenes en las vacaciones durante muchas horas de camino y kilómetros de camino funciona muy bien. Esa Jornada Mundial del 89 que configura las Jornadas Mundiales, o sea, que da forma a las Jornadas Mundiales y después han seguido su modelo. Y después el Camino de Santiago, pero también la relación con las familias. El triángulo familia, escuela y parroquia para el cardenal Rouco es un triángulo virtuosísimo. A ver, María Teresa quiere preguntarte. Paco, han sido, o hemos leído, ¿no? 80 horas de conversaciones, ¿no? Eso es verdad, ¿no? No es un bulo, ¿no? ¿Son 80 horas o son más? Vamos a ver, exactamente la semana que viene te voy a mandar un correo electrónico para ver las horas de grabación de las cintas. Prácticamente son 75 horas de conversación grabada, pero después, inevitablemente, no puedo negar que hay muchas más horas de conversación en muy diversos lugares sobre la vida del cardenal. No, yo te lo preguntaba porque tú lo estabas diciendo ahora, ¿no? En realidad, tú de alguna manera eres quien lo presenta, ¿no? Presenta una imagen. ¿Qué criterios son los que tú has querido trazar o qué líneas son las que tú has diseñado para presentar el perfil? Muy brevemente. Sí, yo no he querido hacer una biografía con adjetivos, sino con datos, cifras, anécdotas, personas, relaciones y argumentos. Sobre todo en aquello que es más oculto a la luz pública, que no ha estado tan expuesto a la luz pública respecto a la vida del cardenal Rouco y que explica, por ejemplo, el pensamiento, o que explica la incidencia y la insistencia del cardenal Rouco en algunos temas en nuestra sociedad. Bueno, aquí lo tienen, yo les invito a que lean a este libro, Rouco Varela, El cardenal de la libertad. Un gran título, además, José Francisco Serrano Oceja. Muchísimas gracias.